sin duda, los deseos de Ocaña son deseos de ella y de muchos, y ejercen una presión constante sobre el judicial. ¿Ejerce con presión? este sistema hoy que tenemos de comunicación, por suerte, donde vivimos realidades online, los jueces y fiscales van a tener que pensar si quieren ser ellos los que dirigen una investigación penal o van a dejarse dirigir por otros factores de poder. Si esos factores de poder predominan, Cristina puede ir presa. Y es lo que nosotros tememos, pero no porque haya una causa real para su prisonización, sino porque es una forma que la van a poner presa. De dar paso a las fieras de la antipolítica. ¿Vos crees que la quieren poner presa? Yo creo que hay una tendencia que va en ese camino. ¿De parte de quién? ¿De algunos jueces? ¿De parte de algunos políticos? Un sector del judicial y un sector de gente que no tiene representación arraigada en partidos políticos. Vos pensás que Graciela Ocaña son figuras individuales. En todo caso, tanto que se cuestiona la campaña del 2007 de Cristina. ¿Sabés quién firmó el acuerdo del Frente para la Victoria? Por el Partido de la Victoria. Mi partido, Graciela Ocaña. Bueno, está ahí, ya está. Todo el mundo vio esta nota. Gracias, Margarita, muy amable. Gracias por la invitación. La mujer del año se ha transformado, la doctora Stolbizer. Qué bien, ¿eh? Por lo menos en materia política es muy atractiva. Bueno, esto pasaba el domingo, se pasó por todos los canales, yo qué sé. Nadie puede decir que no sea Diana Conti un soldado, Cristina, porque la defiende a muerte en términos políticos y afectivos. Ella fue la que expresó en algún momento la idea de la Cristina eterna, ¿no? Puede ser, no me acuerdo que Cristina eterna. Ella hablaba de Cristina eterna en su momento. Y no hay eso, ¿no? Claro, no hay. Todos los procesos van cumpliendo sus ciclos y me parece que lo bueno es tomar la autoconciencia a veces cuando uno cumple esos ciclos. Lo que no pensábamos era que este ciclo del kirchnerismo iba a terminar de esta manera, ¿no? Todas estas exhibiciones tan obscenas, yo digo hasta dolorosas como país, ¿no? De las cajas volteando millones de dólares. Todo eso no deja de ser doloroso y no pensábamos que iba a ser tan patética la salida y el final del ciclo. Usted, creo que usted y yo podemos hablar fuerte en términos siempre de honestidad intelectual. Yo puedo preguntarle y usted no se molestará esto. ¿Usted ya cree que Cristina es una mujer corrupta? Bueno, yo creo que han cometido, y de hecho lo he dicho, lo he firmado. Pero usted ya hoy diría, sin que sea la condena y sin que haya... Usted es una abogada, ¿que es una mujer corrupta? Claro, por eso. Yo no soy fiscal, no ando investigando y no soy juez para determinarlo. Mi convicción y mi deber como funcionaria pública me llevaron a que, entendiendo como entiendo que ella es la responsable de los actos de corrupción que se cometieron en la Argentina en estos años, la denuncié. Fui a la justicia y la justicia es la que tendrá que determinar si esto es así o no. Los chicos que van a ir a indagatoria, hoy la escuchaba hablar, no me acuerdo, por todos los medios, que después van a ir a indagatoria, la nena y el nene, Máximo y Florencia, ¿también serían parte de una familia corrupta? ¿O son hijos de...? Claro, es que a mí me parece que el tema no es la familia, ¿no? Yo estoy convencida, y así lo he planteado en la justicia, que existió lo que el Código Penal le llama una asociación o banda de 3 o más personas organizadas para cometer delitos. Que son estos que yo le nombré. Claro, cuando uno ve el tema de este muchacho, de José López... Sí. Hay que tratar de dejar de lado la parte de la novela de López, ¿no? Porque se habla mucho de la novela, que el convento, que las monjitas, que esto, que lo otro. Y me parece que se le da demasiada importancia a algo que no debería ser el centro. ¿Cuál es para mí el eje de todo esto? Es que José López no era ni él un funcionario solo, aislado, que robaba para él, y sobre todo él era el engranaje de un sistema y de una maquinaria de corrupción en la cual él era el que coimeaba, recibía y entregaba también. ¿De parte de quién? ¿De Cristina también? De Cristina no recibía, que eso fue lo que ella dijo en un momento en su conferencia. Dice, yo no le di nunca nada de plata a López. Cristina, claro, ¿cómo jugaba ahí? Ella es la que recibe, por supuesto. Es la que recibe. Ella es la que recibe. Y sabe todo este mecanismo. Pero ninguna duda. Mauro, a ver, vayamos a algunas de las cosas concretas. La causa Los Sauces, que es de la que yo soy denunciante. Es una sociedad conformada por la familia Kirchner. No tiene otros socios que no sean Cristina, Máximo y Florencia. Tiene los 2 únicos clientes de esa sociedad, son Lázaro Báez y Cristóbal López. Ella dijo en esa conferencia, en un programa de televisión que estuvo con Navarro,
Al contrario de lo que nos contó hace unos años, que es que su fortuna se debía a su condición de abogada exitosa, sí, pero no se le conoce ni un solo juicio que haya ganado, hace unos días en ese programa dijo que era porque ella se dedicaba a alquilar inmuebles. Lo que no nos dijo es que los dos únicos clientes de su negocio inmobiliario eran Lázaro Báez y Cristóbal López, que son los dos empresarios o dos de los empresarios más favorecidos con las decisiones políticas de su gobierno. Ellos han hecho fortunas de plata a costa del Estado y de las decisiones de ella y antes de Néstor, que le devolvían, le retornaban en un circuito casi perfecto algunos de esos millones con el formato, la pantalla, la simulación de que estaban pagando alquileres. Que la jefa del Estado tenga como clientes a los contratistas del Estado, digamos que ahí solito, sin que investiguemos mucho más, eso ya es un delito. Impresiona su relato que no hay fisura, usted no tiene ninguna duda. Usted dice que lo pruebe la justicia como debe ser, pero usted no tiene ninguna duda. No la tengo, pero además mi convicción es con papelitos por delante. Nunca hice una denuncia que fuera sobre la base de que estoy especulando que puede haber alguna cosa. No, los contratos están. La familia Kirchner, Cristina, Néstor primero, Cristina, Máximo y Florencia, cobraron de estos dos empresarios 20 millones de pesos como adelanto de dividendos. Retiraron ellos de la sociedad Los Sauces hasta el 2013. Entonces, no es que los negocios eran de Néstor y ella no lo sabía, no, ella siguió los mismos negocios y cobró y fue percibiendo las ganancias que le reportaban estos socios que tenía. ¿Se puede probar eso? Eso está en todos los contratos. Está bien, pero al final puede haber una condena que termina refrendando que esto era así. Y sí, todo está así. Fíjese, Mauro, que el día viernes, cuando el juez Ercolini y el fiscal Policita, no es Bonadío, es el fiscal Policita y Ercolini, determinan el embargo, la inhibición de bienes. Cuando uno lee la resolución del juez, lo hace en la convicción de que ese dinero que se ha encontrado en la caja es un dinero de origen ilegal. El dinero de Florencia. Claro. Entonces, a esta altura ya no es Margarita que lo denunció. Hay varios jueces y fiscales que han dicho lo mismo de estos contratos ilegales de lo que estoy hablando. Varios jueces y fiscales lo han dicho y la Cámara Federal, la Sala 2, en la causa de Lázaro Báez, fue la que le mandó al juez Casanelo: mire, señor, no se quede con esta investigación, no es suficiente saber que Lázaro Báez tiene solamente en Santa Cruz un patrimonio en inmuebles de 140 millones de dólares. Vaya a investigar a ver qué tiene que ver esto y el negocio de la obra pública con la familia Kirchner. ¿Quiénes son los que le dieron a Lázaro Báez la posibilidad de tener hoy esa fortuna multimillonaria, ¿no? Entonces ya no es Margarita que lo dice, no es solamente que yo fui y hice la presentación, lo dicen varios fiscales, varios jueces y la Cámara Federal. ¿Usted cree que estos 8 o 10 años que gobernó Cristina estuvieron robándonos? Sí, claro. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo y en muchas áreas, porque ahora esto que se está destapando es solamente obras públicas. No es el único mecanismo, no es el único sistema, digamos, de corrupción que había dentro del Estado. El de las obras públicas es muy grosero porque es mucha cantidad y sobre todo es muy grosero lo de la obra pública porque es la plata que falta en los hospitales que se caen a pedazos, en las viviendas. Miren, yo creo que alguna vez lo hemos hablado, la Fundación Sueños Compartidos de Bede Bonafini recibió casi 1.000 millones de pesos y las viviendas no se hicieron para los hogares más pobres. Entonces no es solamente que nos robaron a usted o a mí, la verdad le robaron los sueños en serio a la gente que esperaba las viviendas. La tragedia de Once fue, lo dice el fallo judicial, ya no lo digo yo, la consecuencia casi inexorable de que la plata que tenían que destinar a mantener los trenes se la robaron. Y eso no fue hace 2 años, eso fue al comienzo de la gestión. ¿Usted cree, Margarita, que todo el gobierno sabía todo esto? ¿O la mayor parte de los ministros del gobierno sabían o no sabían nada? No puedo decir eso. No, eso no. No amplía la denuncia del gobierno. Cuando yo planteo, claro, todo este tema de una asociación ilícita, estoy diciendo, en el tema de obras públicas, era la presidenta como jefa de esa asociación, porque Lópezito no pedía plata para él. Cuando López coimeaba, lo que decía es orden de arriba, la plata va para arriba. Si no, ¿quién le iba a dejar plata a López porque fuera López? La plata iba para arriba. Y ahí es el ministro de Infraestructura, es el secretario de Obras Públicas, es el jefe de Vialidad. Y acá otro dato importante.
En el tema de vialidad, porque a veces algunos dicen, ¿por qué la justicia investiga ahora? Hay muchas razones, ahora hay arrepentidos, hay valijas que saltan por los conventos, pero también hay organismos del Estado que hoy están dando una información que no daban antes. Vialidad, el director de Vialidad, creo que se llama Periotti, el administrador de Vialidad, hasta el 10 de diciembre, es parte de la asociación ilícita. Hoy, Vialidad Nacional hizo un informe que es categórico respecto de todas las obras que ganó Lázaro Báez, los sobreprecios que le pagaron y lo que no hicieron, porque cobró las obras sin haberlas terminado. Entonces, hoy hay organismos que también están diciendo, por eso las pruebas son tan contundentes, y esto es lo que está en manos de la justicia. Fatala dice que él certificaba todo, que él nunca vio nada, era el subsecretario, ¿no? Fatala dice, mira, acá había certificación de todo, pagábamos una vez que se certificaba cada obra. ¿Usted le creemos o no? No, porque no era así, en realidad. Cuando yo hablo del tema de las obras públicas y de Lázaro Báez, siempre identifico 4 mecanismos que eran los que le permitieron a él un enriquecimiento como el que vemos. Insisto, 2.000 millones solo en inmuebles en Santa Cruz. El primer mecanismo era lo que se llama la cartelización de las obras públicas. Él se fue quedando con varias empresas, entonces siempre ganaba, a veces competía contra sí mismo, por eso le dieron tantas obras públicas a Lázaro Báez en sus distintas empresas. El segundo mecanismo eran los sobreprecios. Nosotros tenemos comprobado, hay varios informes, que el promedio de la construcción de 1 kilómetro de ruta en el mundo es de $178.000. En la Argentina, la ruta 47 que hizo Lázaro Báez, 1.300.000 el kilómetro, sin terminar la ruta. Bárbaro. Y así como eso, cantidades. El tercer mecanismo es lo que se llama la utilización de las facturas truchas. Él simulaba que contrataba con algunas empresas, esas de Bahía Blanca, famosas, que tercerizaba, que esos iban a construir, entonces le facturaban mucha plata y en realidad eran empresas que solo eran usinas de facturas truchas, lo dijo el propio Echegaray esto, no tenían ni máquinas ni empleados. Ese solo mecanismo le permitió a él quedarse con casi 200 millones de pesos, solo esa parte. Y el cuarto circuito es el del Banco de la Nación, esto a raíz del cobro de los certificados. En el Banco Nación, cuando el gobierno de Santa Cruz se pelea con el gobierno nacional, dejan de querer pagarle en realidad. Entonces, Leonardo Fariña le arma un fideicomiso financiero en el Banco Nación, llamado AXA, Austral Construcciones, que le permitía girar cientos de millones de pesos. O sea, el Banco Nación le dio descubiertos, préstamos a los que no accede ningún otro argentino, pero además ese fideicomiso financiero. Con todo eso este hombre ha hecho una fortuna. Ahora, ¿usted cree que el Banco Nación, el Banco Central, Vialidad Nacional, Obras Públicas, Infraestructura, actuaban solos o formaban parte de ese mecanismo? Fuera del área de obras públicas, digamos, ¿no hay otra área que pueda ser igualmente corrupta o investigada de esa manera o focalizaban todo en el tema de debido para abajo? A ver, esa era, digamos, mayormente la más corrupta. ¿La fuente de mayores ingresos era obras públicas? Sí, no sé si era la de más, posiblemente sí porque era mucho, pero es la más comprobable, por supuesto. Y no es casual que por debajo de debido pasaban las rutas de Lázaro Báez, las viviendas de las Madre Plaza de Mayo. Acordémonos de la valija de Antonini que venía en un avión de PDVSA. ¿A dónde iba eso? A la campaña electoral de Cristina Fernández. Entonces, todos esos negocios, de los que incluso lo que nos ha pasado, además, es que un escándalo iba tapando el anterior, ¿no? Eso nos pasó, por eso nos olvidamos de la valija de Antonini y tantas otras cosas. La diplomacia paralela, los negocios con Venezuela, la importación del petróleo, bueno, todo esto eran negocios que estaban por debajo de ese Ministerio de Infraestructura. Insisto, no es el único negocio, pero ese es muy grande y está muy focalizado dentro de lo que era esa área de gobierno. ¿Vudú? Bueno, Vudú, por supuesto. Lo de Vudú es otro costado, eso otro. Claro, porque era otro tipo de negocio, un negocio que armó Néstor Kirchner, pero que se murió en el medio. Entonces el negocio lo terminó haciendo Vudú, quedándose nada menos que con la fábrica de los billetes. Hay que darse cuenta de la enormidad que tiene, la gravedad que tiene eso, porque no se quedó con el vuelto de un formulario, con la máquina de fabricar la plata, con eso se quedó Vudú.
Y en eso hay hasta un procesamiento, insisto, ya las cosas no las digo yo, la dijo el juez que dio totalmente por comprobada la maniobra a través de la cual él se queda acusado de extorsión, de cohecho. El juez Lijo describe lo que es el hecho de corrupción en el episodio de Vudú. Y Vudú tiene el otro antecedente, que están también por fallar en alguno de estos juicios, que es cuando él, que lo tiene de socio, de testaferro a Van den Broele, él era ministro de Economía antes de ser vicepresidente, era ministro de Economía y hace un acuerdo de un pago de una consultoría para renegociar la deuda de la provincia de Formosa, Van den Broele, y cobra por eso en aquel momento más de 7 millones de pesos de comisión de honorarios. Ahora lo van a citar a indagatoria al gobernador de Formosa, porque no tenía ni necesidad de contratar una consultora para renegociar la deuda a la provincia con la nación. Sí, ¿no? Que es de Olfán. Margarita, este esquema de corrupción que vos planteás, que la verdad que a esta altura tanto se ha hablado que ya prácticamente los argentinos lo conocemos de memoria, ¿no? Que era aprovechar el Estado desde la obra pública de otros sectores para hacer negocios particulares. ¿Crees que ese esquema también se repetía, aunque en menor escala, en provincia de Buenos Aires? Bueno, Scioli tiene una demanda, una causa de Eliseo Carrió tremenda. Por eso se lo pregunto, Sí, miren, muchas veces cuando me preguntan de otros, terminan acusándome que dicen a Margarita está tapando a los otros. Yo necesariamente tengo que decirles a ustedes que nunca hice una denuncia contra Scioli porque nunca tuve un elemento. Y lo que intento de esta manera también es demostrar que soy seria en lo que hago. Cuando yo hago una denuncia en contra de Cristina es porque tengo todos los papelitos adelante y eso me lleva a mí a la convicción. Y les soy sincera, nunca tuve del gobierno de la provincia, por eso nunca hice una denuncia. Lo que no quiere decir que no lo hayan cometido. Lo cierto es que yo no he tenido nunca una constancia de ese tipo. No, la tiene Carrió, una denuncia grave. Claro, bueno, y por eso y Carrió, que ha hecho muchas denuncias, por supuesto, me parece que ella es quien tiene que demostrar esto. En realidad, una cosa, porque yo me corrijo a mí misma en esto. En el tema del patrimonio de los funcionarios públicos existe lo que se llama la inversión de la carga de la prueba. El funcionario es el único que no goza del principio de inocencia. El funcionario es el que tiene que demostrar que su patrimonio tiene origen legal y no ilegal, en realidad, ¿no? Entonces, obvio que si Carrió tiene una denuncia con Scioli por este motivo, Scioli tendrá que mostrar cómo ha hecho su fortuna. Ya tiene una causa, en cualquier momento imputan a Alberto Pérez o a alguno ahí. Ahora, ¿cuándo nació esta idea de impunidad? ¿Cómo nació? Que Vudú por un lado, este por otro. Bueno, me olvidé preguntarle por Aníbal. ¿Aníbal dónde lo incluimos? ¿Lo incluimos? Bueno, es otra de las personas que yo nunca hice una denuncia contra Aníbal. Usted no hizo, ¿no? Claro, nunca hice. Está haciendo Pérez Corradi ahora, pero claro. No sabemos qué entidad tiene. Pero Pérez Corradi acaba de hacer una denuncia contra Ernesto Sanz. Sí, por eso digo. Eso es lo que le ha hecho no le damos perder, entidad. claro. Bueno, saquemos no a Aníbal, vamos a lo que sabemos. ¿No? ¿Cómo nació esta idea? ¿Nació con esa bajísima idea de que la plata es para la política y después se quedó pegado en los bolsillos, o todo era mentira, una gran mentira para robar? A ver, puede haber algo de eso. Creo que de todos modos hay que diferenciar, porque cuando nosotros hablamos de estos hechos de corrupción, acá no hay desvío de plata para financiar la política. Esto va todo a parar a los bolsillos privados. Y esta es una práctica que ellos comenzaron a hacer con los mismos personajes, López, De Vido, vienen desde la provincia de Santa Cruz. En la provincia de Santa Cruz, un gobierno que lo primero que hizo fue disciplinar a la justicia, obviamente, no acatar los fallos de la justicia, e instalar un modelo muy vertical y autocrático y corrupto, por supuesto, que después trasladaron al gobierno nacional con los mismos personajes. Agreguemos Jaime y los subsidios al transporte, que claro, también dependían de De Vido, ¿no? Sobre la famosa discusión que vimos recién de Díaz Conti y todo el mundo, usted le pregunta sobre si va a ir presa o no va a ir presa, en el momento, ahora, después, yo qué sé, filosóficamente, digamos, esencialmente, fuera de las posibilidades jurídicas que acaban de decir alguien que no importa, ¿debería estar presa Cristina dentro de un año, 6 meses, digamos? Usted, estoy pidiendo su opinión, ¿usted cree que debería estar condenada y presa? A ver, yo no... Primero no está eso nunca en mi ánimo, bueno, no es algo claro. Las penas por delitos contra la administración pública en nuestro código no son penas altas, son todas penas que se menos estuvo preso 6 meses. Que se cumplen en condiciones de excarcelación. Por ¿no? eso. Entonces, me parece que hay que tratar, digamos, de no agitar, digamos, algo que hoy por lo menos no está, hay que cumplir, hay que bajar la ansiedad y cumplir con todas las garantías procesales. Bueno, bien, estamos de acuerdo. Hay que tratar de no equivocarse con ninguna de estas cuestiones. Al fondo cuestiones. de una cosa sí hay un castigo. Sí,
Hay una penalidad. Cuando hablamos de la pena, nuestro código establece distintos tipos de pena y sabemos además que hay penas que se cumplen afuera, cuando la pena no llega a un monto determinado. De las penas de los delitos por los que está siendo investigada, la única que podría no ser escarcelable es la de asociación ilícita, por ejemplo. En esa, como la pena llega a 10 años, no sería escarcelable. Pero las otras, por ejemplo, hay un delito del que no se habla tanto, pero que para mí está totalmente comprobado, que es el de negociaciones incompatibles con la función pública, que es el caso de Aerolíneas Argentinas. Ajá. La empresa del Estado contrata el hotel de la jefa del Estado. Está aprobado eso también, ¿no? Claro, le paga sumas millonarias en dólares, eso mínimamente es un delito de negociaciones incompatibles. Es un delito que está aprobado. Bueno, acá el doctor Recalde lo negó varias veces. Claro, no, pero el contrato está, y cobraron. ¿El contrato que involucra aerolíneas con quién? Con el Hotel Alto Calafate. Con el Hotel Alto Calafate. Tiene algunas otras cosas más porque Aerolíneas durante la gestión de Recalde aumentó las frecuencias de viajes al Calafate enormemente. Y el Calafate es, después de la ciudad de Buenos Aires y creo que Córdoba, el único aeropuerto, la única ciudad que está conectada con varias en el país, ¿no? Porque lo que había era un estímulo, una promoción al turismo en esa ciudad y en el hotel, porque Aerolíneas también hacía promoción del hotel de la presidenta. Entonces, ¿Doctora siempre pensó eso de Cristina o lo fue madurando con lo de los últimos tiempos? No, en la medida en que fuimos viendo, yo hago mi denuncia a raíz de haber empezado a revisar la declaración jurada. En la declaración jurada de la presidenta, yo lo he contado muchas veces, me encuentro que ella es titular de acciones de OTESUR, 9.300.000, creo que decía su declaración jurada del 2014. Entonces voy a mirar qué era OTESUR, pues yo no sabía qué era su actividad. Ella decía que tenía un paquete accionario de 9 millones y pico. Entonces voy a mirar para ver, bueno, quiénes son los socios, de qué se ocupan, si los 9 millones era el 10% o el 100% de la sociedad. Y cuando voy a buscar la información de la sociedad en la Inspección de Personas Jurídicas, resulta que la sociedad de la presidenta de la Nación no presentaba balances, no actualizaba directorio, no pagaba las tasas y tenía un domicilio falso. Entonces, forzosamente lo que hago es empezar a mirar qué es lo que hay abajo de una sociedad tan trucha. Y ahí es donde me encuentro que la sociedad se utilizaba, entre otras cosas, para que un empresario del Estado como Lázaro Báez le pagara habitaciones, le alquilara y le pagaba sumas millonarias. ¿Ustedes se conocían de antes? Digamos, ¿Con la presidenta? ¿Tenían una relación personal cordial? Fuimos compañeras en la Cámara. Está bien, pero ¿era una buena relación? Sí, una relación normal. Terminó muy mal esto en lo personal, terminó muy mal, ¿no? Sí, claro que sí. Terminó mal, digamos, diciéndose cosas, ella le dijo cosas. Pero no es solo diciéndose cosas, yo termino pensando de una persona hasta, le diría en la que en algún momento confié, yo no le voy a negar que cuando Cristina llega a la presidencia y Cristina promete calidad institucional, yo era una mujer y la verdad a mí me encantaba que una mujer llegara a la presidencia de la Nación. Yo no había compartido con ella su campaña, yo había acompañado a Carrió en ese momento y estaba convencida de eso. Pero lo cierto es que me parecía que podía empezar una etapa distinta para la Argentina. Entonces también lo que me ocurre es que, bueno, como muchos argentinos sentimos esa defraudación, que además tiene que ver con esta cosa del relato, porque no es solamente que se robaron todo lo que se robaron, que lo hicieron engañando a la gente, contándole a la gente que eran nacionales y a todo el mundo que eran nacionales y populares. Nos corrieron con un discurso hipócrita y mentiroso de un progresismo que no existía. El progresismo es incompatible con el saqueo, con la corrupción, con quedarse con lo ajeno, ¿no? ¿Usted cree que los militantes sabían, sospechaban, por ejemplo, la Cámpora? ¿En qué lugar la ponemos en esto? ¿Eran jóvenes que creían o jóvenes que sabían? Uno no puede tener sobre eso una visión general, yo digo. Hay gente que sabía y que aceptaba igual y hay muchos que todavía hoy con las evidencias siguen defendiendo y hay otros que no. Muchos argentinos creyeron en eso, muchos argentinos la mitad, creyeron. El 49%. Claro, y a otros no les importaba, porque también hoy hay mucha gente que empieza a indignarse y eso es bueno, que la sociedad se indigne, pero bueno, durante mucho tiempo miraron para otro lado, porque algunas de estas cosas se sabían desde hacía rato. Qué bárbaro, ¿eh? ¿Va a ir hasta el hueso, hasta el fondo usted? ¿Va a seguir? Sí, sobre todo, y ahora en estos días usted sabe que, me han amenazado que me van a sacar hasta el mate y el termo, dice el abogado. Yo no tengo... No, Dalbón dijo claro, eso. Lo vivo con mucha tranquilidad. Dalbón es el abogado del juicio civil. Claro, y lo que buscan es que
que uno no hable, que yo dé marcha atrás. No, no voy a dar marcha atrás con esto. Más allá de que yo no soy el juez. Las cosas las tiene el juez y el que investiga es el juez. Yo la verdad es que ya no tengo... Casi le diría, prefiero empezar a ocuparme de otras cosas y no ocuparme más de eso porque ya todo está en la justicia. Así que... ¿Hay algo más que usted pueda aportar? ¿Falta algún dato o ya está terminado? No, sí es cierto también que recibo permanentemente cosas de la gente que vienen y me traen, como le pasa a otros colegas, a muchos periodistas. La gente empieza primero a animarse a hablar. Antes no hablaba y ahora muchos se animan, vienen y la gente quiere justicia. Entonces también por eso me buscan. Ahora, creo que los jueces tienen todo en sus manos ya. Yo a esta altura quisiera empezar a ocuparme de otra cosa. Olvidarse de esto. Sí, a ocuparme de otra cosa. Y yo creo que después de la feria esto va a tomar un camino, ¿no? Parece que si va a indagatoria. Me parece que, claro, el llamado indagatoria, al menos en esas 3 causas que menciono, Tesur, Los Sauces y Aerolíneas, creo que debería ser inminente. Y si los chicos, perdón por la expresión, somos los dos padres y los dos pensamos lo mismo de la vida, si son procesados los chicos, ¿qué pasa? Máximo y Florencia, ¿está bien? Eso dependerá de cuál es la responsabilidad que la justicia encuentre en ellos, digamos, de qué manera. Forman parte de la ilícita. En realidad ellos, yo no me acuerdo si ellos están en la asociación, sí estaban seguros los funcionarios a los que yo me refería, que eran De Vido, José López, el director de Vialidad. Esa asociación es, digamos, una trama entre funcionarios públicos, ¿no? Bueno, Jorge, ¿quiere decir algo? Porque la dejamos ir, que ha sido muy amable. Después se enoja John y me llama y me enoja. No, bueno, lo de Margarita no me sorprende, porque en realidad hace muchos años que lleva adelante este tipo de conducta, de una bandera, como ella dice, de la ética, que no siempre ha sido valorada por la sociedad. Pero que bueno, ahora, en buena hora que eso se tenga en cuenta. Y solamente un detalle para lo último que vos les preguntabas. Yo me siento parte del espacio que se defraudó, ¿no? Yo creo que había millones de argentinos, porque creo que indudablemente, además, yo soy convencido que se hicieron cosas en los primeros años de gobierno que mejoraron la situación de muchos argentinos, la calidad de vida, la misma renovación de la Corte, acabar con las leyes de impunidad, bueno, muchas cosas que me parecen, y después otra serie de derechos que se fueron reconociendo. Ahora, todo eso se tiró por la borda y se bastardeó con este tipo de cosas, porque yo creo que hay, y todavía hay, sobre todo muchos jóvenes que creen, digamos, en esas banderas, pero esas banderas están absolutamente bastardeadas cuando los que supuestamente dirigían esto no lo hacían, digamos, tenían este tipo de práctica, enriquecerse ellos mismos, o sea, casi que cobran para hacer algo bueno, supuestamente, y en realidad, bueno, además de que en otras áreas han hecho tropelías y que han perjudicado al país. Alicia Kirchner, me decís, la sacamos, por lo menos la primera etapa la sacamos de esto, ¿no? Yo sí, por lo menos lo que me tocó a mí, como experiencia, era una, digamos, no tiene nada que ver con ese proceso, era bastante estricto el tema. ¿Usted, Margarita, Alicia? No, es que es un poco lo que le decía antes. Yo nunca involucré a todos los funcionarios del gobierno. Bueno, pero es una Kirchner, ¿no? Claro, hay áreas que... Claro, pero tampoco puedo decir que porque sea Kirchner... No, podría saber lo que el hermano había urdido, o la cuñada, algo así, ¿o no? Desde luego, yo creo que no podían ignorar la situación, pero tampoco creo que como para hacerlo responsable. Por algo nunca... Ella no figura, no está en la... O sea, no. Bueno, gracias, Jorge. No, gracias. Margarita, gracias. Me metí en un lío con mi hijo ahora, pero no importa. ¿Por qué llevaste a Margarita, mi preferida? Al contrario. Gracias por venir. Gracias. Ya estamos en un minuto para conclusiones de los muchachos.